Buenas, somos estudiantes de la Universidad Laica Loyer Fara Manabí, de la Facultad de Ingeniería Industrial, representando a la asignatura de Ingeniería de Procesos, con el tema la transformada de Laplace y su aplicación en la instrumentación y control industrial. Los integrantes son Estie Mantuano, César Pinto y quien les habla, Malena Gutiérrez. Definición de la transformada de Laplace. Originalmente, la transformada fue presentada por Pierre-Simon Laplace en su estudio sobre la teoría de la probabilidad y en principio fue tratada como un objeto matemático de interés meramente teórico. Esta transformada ha sido en los últimos años de gran importancia en lo que son los estudios de ingeniería, de matemática, de física, entre otras áreas científicas, ya que además de ser de gran interés en lo que es teórico, también nos proporciona lo que es una forma sencilla de resolver aquellos problemas que vienen de las ciencias y de la ingeniería. La transformada es una técnica matemática que forma parte de ciertas transformadas integrales, como lo que es la transformada de Fourier, la transformada de Hilbert y la transformada de Melling, entre otras. Esta transformada puede usarse para lo que es resolver ecuaciones, ya sean diferenciales lineales o ecuaciones integrales. Cuando se resuelven ecuaciones diferenciales usando lo que es la transformada, se cambia lo que es una ecuación diferencial en un problema algebraico. La metodología consiste en lo que es aplicar lo que es la transformada a lo que es la ecuación diferencial y posteriormente usar propiedades obviamente de la transformada. El problema consiste en encontrar lo que es una función en la variable independiente y esta tenga una cierta expresión como la transformada. Entonces, para resolver un problema, lo que se hace es el problema original, luego obviamente se va a aplicar lo que es una transformada, posteriormente viene lo que es la solución del problema ya aplicada a la transformada y obviamente ya la solución del problema original. Laplace es una herramienta matemática de gran alcance formulada para solucionar lo que es una variedad amplia de problemas del inicial valor. La estrategia es transformar lo que son las ecuaciones diferenciales difíciles en problemas simples de álgebra donde las soluciones pueden ser obtenidas de una manera fácil. El método operacional que puede usarse para resolver operaciones diferenciales. Esta también, lo que es las funciones senoidales, pueden convertirse en lo que es funciones algebraicas lineales, en lo que es la variable s. Reemplaza también operaciones como lo que es derivación e integración. Usa técnicas gráficas para predecir el funcionamiento de un sistema sin necesidad de lo que es resolver el sistema de ecuaciones diferenciales correspondientes. Todas estas son características de lo que es la transformada. El modelo matemático tenemos de que esta de aquí es que f lo que es una función definida para lo que es el t mayores a 0, es decir, números positivos. La transformada sería de Laplace, ft se define como donde la f viene siendo lo que es la función definida y posteriormente a lo que es la transformada de Laplace, ft, y se define como está aquí, que es la función, la letra S va a representar lo que es una nueva variable, que dentro de lo que es el proceso de lo que es la integración, esta de aquí se va a considerar constante. La transformada se va a convertir en lo que es una función en t, en una función de variable de s, y el símbolo va a ser como una L, ese es el símbolo que indica de que es una transformada de Laplace. Tenemos lo que son las propiedades y los teoremas. Tenemos lo que es la linealidad. Esta de aquí es una propiedad que es muy útil para lo que es resolver ecuaciones diferenciales lineales con coeficientes constantes y a la vez va a permitir lo que es el cálculo de la transformada en algunas funciones. Esta propiedad nos indica que si tengo lo que es una función ft y lo que es otra función, en este caso g, y con dos constantes a y b, esta propiedad nos dice
que lo que es la transformada de Laplace es de una constante por una función, ya sea más o menos, por la otra función que será igual a lo que es la transformada de Laplace del primer término, más o menos lo que es la transformada, es decir, B por G. Lo que es el primer teorema de la traslación nos dice que si uno quiere calcular lo que es la transformada de E elevado a A por T, nuestra transformada sería F que multiplica a S menos A. El teorema de la transformada de la derivada. Estos de aquí serán claves para lo que es resolver ecuaciones y sistemas diferenciales lineales con coeficientes constantes, en donde nos indica que la transformada de f' de t sería igual a s que multiplica t por la función de ft menos f0. El teorema de lo que es la transformada de la integral, este comportamiento de la transformada de Laplace respecto a lo que es una integración donde f va a ser en un intervalo entre 0 a más infinito, una función continua a trozos y de crecimiento exponencial de orden y en infinito. Y la función sería de la función de t sería una integral definida entre 0 y t, la función de s por la de lo que es la derivada de s. El teorema de la convolución, esta propiedad es muy útil para lo que es resolver ecuaciones diferenciales lineales con coeficientes constantes, a la vez que permitirá lo que es el cálculo de transformada en algunas de las funciones. Entonces tenemos lo que es la transformada, que es f por g, en donde se va a producir lo que es la multiplicación de cada una de las transformadas de cada una de las funciones. En la transformada de la función de escalón, si una u sub a de t representa lo que es la función de escalón unitario, en donde sería 1 sobre s e elevado a la menos a por s. La transformada de Laplace, este de aquí viene siendo lo que es el proceso inverso. Vamos a buscar, o sea, tenemos la transformada y lo que vamos a buscar es la función original. A esto se le llama lo que es la inversa de Laplace. En los siguientes cuadros podemos observar lo que es una tabla de algunas transformadas que son más comunes con respecto a algunas funciones. En estas aquí se pueden aplicar ya directamente lo que es la transformada. Aplicaciones en las industrias. Para ello hay que saber cuáles son los controles de los procesos. Pero, ¿cuál es un sistema de control? En nuestra vida diaria existen numerosos objetivos que necesitan cumplirse. Entre ellos está el ámbito doméstico, la transportación y en la industria. En el ámbito doméstico, sirve para controlar temperaturas y humedades de casas y edificios. En la transportación, controla que un auto o un avión se mueva de un lugar a otro de forma segura y exacta. Y en la industria, pues, sirve para controlar un sinnúmero de variables de procesos de manufactura. Control de procesos. En los años recientes, el sistema de control ha asumido el papel cada vez más importante en el desarrollo y avance de la civilización moderna y tecnológica. Los sistemas de control se encuentran en gran cantidad en todos los sectores industriales, tales como control de calidad de los productos manufacturados, líneas de ensamblaje automático, control de máquinas y herramientas, tecnología espacial y sistemas de armas. Control por computadora, sistemas de transporte, sistemas de potencia, robótica y muchos más. ¿Por qué controlar un proceso? Cabe recalcar que para controlar un proceso es necesario incrementar la productividad, la seguridad, mejorar la calidad, reducción del tiempo de manufactura, reducción de inventario en proceso, certificación de mercados internacionales y protección del medio ambiente, es decir, el desarrollo sustentable. ¿Por qué se usa la transformada de Laplace? En el estudio de los procesos es necesario modelos dinámicos. Esto trae como consecuencia el uso de ecuaciones diferenciales respecto al tiempo para representar matemáticamente el comportamiento de un proceso. La transformada de Laplace permite resolver ecuaciones diferenciales, lineales, mediante la transformación en ecuaciones algebraicas, como lo cual se facilita su estudio. En el proceso del diseño del sistema de control,
Para poder diseñar un sistema de control automático, se requiere de conocer el proceso que se desea controlar, es decir, conocer la ecuación diferencial que describe su comportamiento, utilizando las leyes físicas, químicas y o eléctricas. Esta ecuación diferencial se le llama modelo de proceso. Una vez que se tiene el modelo, se puede diseñar el controlador. Como parte de un ejemplo, tenemos la modelación matemática de una suspensión de un automóvil. Como podemos describir en la imagen, pues tenemos la descripción del esquema, en donde se aplica una fuerza de entrada y se produce un desplazamiento como salida del sistema. En la ecuación transferencia es un modelo matemático que representa el efecto de un proceso a través de un cociente que relaciona la respuesta del sistema a una señal de entrada, por lo que tenemos la ecuación GS, que es igual a S sub S de salida sobre la entrada sub S. Tenemos que GS es igual a la masa por la aceleración, en donde M es igual a D al cuadrado por Z que multiplica a T de tiempo, sobre la derivada del tiempo al cuadrado. Tenemos que en donde F, la función T, de la función T, tenemos que menos el fuelle elevado al T de tiempo, menos el amortiguador de la función F, que es igual a M que multiplica a D al cuadrado por la Z del tiempo. Eso es igual a la derivada de T al cuadrado. Suspensión de un automóvil. Como lo proyectaba anteriormente, tenemos que Ft está aplicando la transformada de Laplace a cada término considerado por condiciones iniciales igual a 0. Como tenemos la función de la transferencia, que nos quedaría en f sub s, que es igual a z sub s, que multiplica a ms al cuadrado más bs más la constante k. Lo que implica la función de transferencia del sistema g sub s, es decir, z, que viene a ser la altura, y sub f, que viene a ser el proceso de Laplace, que es m por s al cuadrado más bs más k de la constante, que es el esquema representado a través de una ecuación. Conociendo el proceso, entonces tenemos lo que es la modelación matemática de lo que sería el nivel de un tanque. Entonces, como en la gráfica vemos, en la entrada de lo que sería el tanque tenemos U con base de T, que es el flujo de entrada. El tanque correspondientemente tiene lo que es un área y ya sería una resistencia, que en este caso se le ha puesto, y para la parte de la salida sería a Q sub 0 en función del tiempo. Entonces, el flujo de entrada menos el flujo que sale es igual a lo acumulado, como está estipulado, en donde Q sub I en función del tiempo menos Q sub 0 en función del tiempo, que sería el flujo de entrada y menos el flujo de salida. Esto es igual al área por la derivada de altura en función del tiempo sobre dt, en donde R, que sería la resistencia, es igual a H en función del tiempo sobre lo que sería el flujo de salida en función del tiempo. Entonces, para esto tenemos lo que es función de entrada menos, reemplazando con la ecuación anterior, 1 sobre R, la resistencia, por lo que sería H en función del tiempo. Esto es igual a lo que es el área por la derivada de H en función del tiempo sobre dt. Entonces el rol de la transferencia Laplace, convirtiendo diferenciales, tenemos lo que en el nivel de tanque, lo que sería el flujo de entrada en función del tiempo menos 1 sobre la resistencia H en función del tiempo. Esto es igual a área por d sub h en función del tiempo, todo esto por función del tiempo. Aplicando lo que sería la transformada Laplace, tenemos lo que sería el flujo de entrada en función de S menos 1 sobre la resistencia por H en función de S más la área por S por H en función de S. En donde reemplazando, en lo que seguimos convirtiendo sería el flujo de entrada en función de S es igual a H por S
que esto se multiplica el área por S más lo que sería 1 sobre la resistencia. Entonces aquí tenemos lo que sería una función de la transferencia, que sería H en función de S sobre Q, Q sub I, que sería el flujo de entrada en función de S, que esto es igual a 1 sobre lo que sería el área en función de S más 1 sobre R. Que esto reemplazando, sería el R sobre la área, sobre la resistencia en función de S más 1. Entonces, la función de transferencia se representa el comportamiento dinámico del proceso. Nos indica cómo cambia la salida de un proceso ante un cambio en la entrada. Tenemos lo que sería la primera ecuación, que la primera ecuación es en función de lo que sería el proceso, que será Y en función de S sobre X en función de S, donde Y en función de S representa lo que es el cambio en la salida del proceso y X en función de S representa el cambio en la entrada del proceso. Al momento de aplicar, entonces también se lo interpreta lo que sería Y sub S, lo que sería la respuesta del proceso con respecto a X sub X, que sería la función forzante. Aquí en el diagrama de bloque tenemos que sería primero un diagrama de bloque genérico. En este diagrama de bloque genérico tenemos lo que sería entrada, lo que se acumula y la salida del proceso. Lo que es la entrada viene dando lo que es la función forzante o estímulo, sería lo que se acumula dentro del proceso, y como salida tenemos la respuesta al estímulo. Para el diagrama un diagrama de bloque en suspensión de un automóvil, tenemos que la representación es la entrada, que es el bache. Dentro de lo que es acumulado tenemos la función de 1 sobre masa en función de S al cuadrado más B sub S más lo que sería la constante K. Y con respecto a la parte de salida tenemos el desplazamiento del coche. Dentro de lo que sería la suspensión del automóvil se puede representar también con los siguientes gráficos, en lo que sería en la función de entrada y el momento de la función de salida. La función de transferencia en lo que sería el nivel de tanque, tenemos lo que es Q sub I, que era el aumento del flujo de la entrada repentinamente. Dentro de lo que se acumula es la constante R sobre el área por la resistencia por S más 1. Y lo que sería la parte de salida, que sería H en función de S, que es la altura del nivel de tanque. En donde también se puede dar lo que es una representación de función de entrada con respecto a la función de salida, como la vemos en las siguientes imágenes. Las propiedades y teoremas de la transformada de Laplace más utilizados en el ámbito de control. Tenemos lo que es el teorema de traslación de una función, que esta nos indica cuando el proceso tiene un retraso en el tiempo. Que tenemos lo que sería la función, por lo que entre paréntesis f, por el tiempo menos infinito, por 1, por entre paréntesis tiempo menos infinito, que esto es igual a Euler elevado a la menos la constante, menos a, por lo que sería s, y fs para lo que sería la constante a sería mayor o igual a 0, en donde alfa, en donde tenemos lo que es el teorema de diferencial real, que es uno de los más utilizados para transformar la ecuación diferenciales, que tenemos la función de d elevado a la n sobre dt elevado a la n por f por la función de t, que esto es igual a s elevado a la n por la función de s menos s elevado a la n menos 1 por la función de c menos s elevado a la menos 2 por la función prima de 0 menos así sucesivamente. En donde las propiedades y teoremas de la transformación de la plasma utilizada en el ámbito de control, también tenemos el teorema del valor final, que nos indica el valor en el cual se estabiliza la respuesta. Para eso tenemos lo que sería con respecto al limitante, que en el primer ejemplo, que es la teorema del valor final, es la limitante de f en función de t, es igual al limitante de s sub f por la
en función de S, en donde T es igual a infinito y S es igual a 0. Mientras que en el teorema de valor inicial nos indica que las condiciones, en vez de T es igual a infinito y S es igual a 0, es viceversa, entre T es igual a 0 y S es igual a infinito. Entonces aquí vamos a tener lo que es un ejemplo de la aplicación de intercambiador de calor. Aquí se tiene un intercambiador de calor, como vemos en la imagen, de tubo y coraza, en condiciones. Este intercambiador de calor calienta 224 galones sobre minuto de agua de 80 grados Fahrenheit a 185 grados Fahrenheit por dentro del tubo mediante un vapor saturado a 150 Fahrenheit. En un instante dado la temperatura del vapor y el flujo del agua cambian, produciendo una perturbación en el intercambiador. Entonces, lo que se necesita es la función de transferencia de calor de la temperatura de salida del agua con respecto a un cambio en la temperatura del vapor y un cambio en el flujo de agua, suponiendo que la temperatura de entrada del agua del intercambiador se manifiesta constantemente en 80 grados Fahrenheit. Determinar el valor final de la temperatura de salida del agua ante un cambio tipo Epsilon, que sería de más 20 grados Fahrenheit en la temperatura de vapor, y un cambio de más 10 galones sobre minuto en el flujo de agua. Y con respecto al punto C, sería graficar la variación de la temperatura de salida del agua con respecto al tiempo. Entonces, la función que tenemos aquí es la función que nosotros vamos a utilizar con respecto a lo que sería el intercambiador de calor. En donde en esta función tenemos que U de sub 0 es el coeficiente global de transferencia de calor referente al diámetro exterior, que está dado en BTU sobre hora grados Fahrenheit, pie al cuadrado. ATCO, que sería el área de la transferencia de calor referente al diámetro exterior. Esto está estipulado en lo que sería pies al cuadrado. CP, que es la capacidad calorífica, en BTU sobre libras grados Fahrenheit. T sub V, que es la temperatura del vapor, que está en grados Fahrenheit. T sub E es la temperatura del agua de la entrada. T sub S es la temperatura del agua en la salida. T sub E más T sub S sobre 2 es la temperatura del agua dentro de los tubos, en grados Fahrenheit. Todo está esto en grados Fahrenheit. Y TRF, que es la temperatura de referencia. W, que es el flujo de agua, que está en libras sobre hora. M, la cantidad de agua dentro del tubo, está estipulada en libras. Y los valores en condiciones estables, TV, TS y TW, que estas son variables de desviación. Entonces, aquí en lo que sería el intercambiador de calor tenemos que sería las dos primeras funciones, que son dos funciones linealizandos, ¿ya? Tras de eso, la tercera función es una función evaluada en condición inicial estable. Entonces, utilizando estas ecuaciones, restando la segunda de tercera, tenemos la ecuación que logran proyectar, donde utilizamos la variable de desviación, y tras de eso, la aplicación de la transformación de Laplace, que en donde aquí ya aplicamos lo que sería todo en función de sub S. En donde simplificando queda de la siguiente manera, en donde todos estos datos lo que significa, en donde simplificando tenemos la temperatura de salida y la temperatura de salida, en donde los datos que nosotros hemos recopilado, el largo del intercambiador, que es de 9 pies, el diámetro de coraza, que son 17 un cuarto de pulgada, el flujo de 224 galones sobre minuto, la temperatura de entrada es de 80 grados Fahrenheit, menos 80 grados, de 80 grados Fahrenheit, temperatura de salida es de 185 grados Fahrenheit, la presión del vapor está estipulada en 150 psi, el número de tubo tenemos como número de tubo son 112 número de tubo, donde el diámetro exterior del tubo es igual a 3/4 de diámetro y BWG 16, de posición cuadrada a 90 grados, con una clave de entrada entre tubo de 0,63 pulgadas. La conductividad térmica de los tubos es de 26 BTU sobre H pie
grados Fahrenheit, el factor de obstrucción interno es igual a 0,0012 HFT pie al cuadrado grados Fahrenheit sobre BTU. En el exterior es 0,001, externo es 0,01 H pie al cuadrado grados Fahrenheit sobre BTU. El coeficiente global de la transferencia de calor es 650 BTU sobre la entalpía por pie al cuadrado sobre por grado Fahrenheit. Entonces ya aquí ya venimos calculando lo que será constante, en donde W es igual el flujo, que sería 224 galones sobre minutos, y esto lo llevamos a lo que sería a libra sobre hora, que en libra sobre hora son 112.162,3 libras sobre horas. El CP, que tenemos el CP de un BTU sobre libra grado Fahrenheit. Al momento de reemplazar, ya tenemos lo que sería la temperatura de inicio, que con respecto a lo que sería en 0,0255 minutos. Entonces, el intercambiador de calor tenemos lo que sería una función de transferencia, que es la misma función que habíamos estipulado al momento que ya tenemos que reemplazar los valores. Entonces, determinando el valor final de la temperatura de salida del agua ante un cambio de tipo escalón de más 20 grados Fahrenheit, una temperatura por, y un cambio de más 10 galones sobre minuto, en el flujo de agua, tenemos que la temperatura es 188,84 grados Fahrenheit al momento de que ha subido lo que sería la temperatura de 20 grados y en 10 galones sobre minutos. En donde aquí ya podemos tener lo que sería la representación gráfica, en donde la imagen de arriba, como están viendo, es la variación que ha tenido de lo que sería el flujo, que de 224 llegó a 234, y el gráfico de abajo que va referente a lo que sería la temperatura, que de 185 subió a 188.85, en donde tenemos estipulado que dentro del intercambiador tenemos el flujo de entrada y el flujo de salida de temperatura, y también por el otro lado es la temperatura, lo que sería el vapor. Y culminamos con el ejemplo y con la exposición de la transformada de lo que sería de Laplace y la aplicación en la instrumentación y control de la industria. Muchas gracias.